Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor, Joaquín Ruiz, y mi compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para que todos entendamos, aprendamos y reflexionemos sobre la gestión de la seguridad y salud. Pues sí, y un espacio que hacemos semana a semana con nuestro esfuerzo y nuestras horas, y por el que agradecemos también, precisamente por este esfuerzo, pues algunos de los apoyos que recibimos, ya sea en persona, por mail, por LinkedIn o incluso algún comentario y votos positivos en las redes sociales y en las plataformas de podcast. Hoy tenemos un episodio un poco especial porque tenemos un invitado que viene a cumplir un compromiso que hicimos en el último episodio de la primera temporada. ¿Te acuerdas, Joaquín? Por supuesto. Estábamos llegando al verano y recuerdo que hicimos un breve episodio de 40 minutos hablando sobre observaciones preventivas de seguridad. Efectivamente. Y tú introducías ahí el concepto de observación etnográfica y prometimos que íbamos a traer una persona que supiera más que nosotros del tema para que nos ayudara. Y aquí tenemos a esa persona. ¿Nos la presenta, Joaquín? Exacto. Hoy hemos traído para hablar de observaciones etnográficas a una persona que las conoce, digamos, de bastante cerca porque las utiliza en su día a día, ¿no? Se trata de Noé González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que es consultor de factor humano de Prevent Control y es un ingeniero que, como siempre, él se define siempre como un ingeniero raro, ¿vale? Porque es un ingeniero con intereses hacia la parte humanista, ¿no? Un poco atípico, sí. Exacto, ¿no? ¿Puedes explicar un poco? Explica un poco más, ¿no? Eso de la parte humanista, ingeniero y raro. Sí. Yo creo que es un poco salirse un poco del concepto del ingeniero cuadriculado, con el que tampoco estoy muy de acuerdo, pero que se suele tener a veces desde fuera. Pero sí, esas inquietudes un poco por la parte más humanista. Yo siempre digo que mi personaje histórico favorito es Leonardo da Vinci y digamos que encarna un poco eso, ¿no? Esos intereses que van más allá de los números. Muy bien. Como dice Joaquín, trabajas en Prevent Control y tu experiencia, si nos cuentas un poco, cómo aterrizas en esto de las observaciones etnográficas. A ver si así nos sirve un poco de introducción. Sí, bueno, yo estoy dentro del departamento de factor humano de Prevent Control y digamos que dentro de mi formación, además de la ingeniería, está el ámbito del diseño industrial y eso es lo que, digamos, mi primer acercamiento al tema de las observaciones etnográficas, ¿no? y de la etnografía. Las observaciones etnográficas yo creo que se podrían definir un poco como comenta Anthony Giddens, que es uno de los sociólogos más importantes que hay en la actualidad, el estudio directo de personas o de grupos de personas durante un periodo de tiempo haciendo uso de la observación participante, es decir, de que participe ese grupo de personas observado o de entrevistas para conocer cuál es el comportamiento social que tienen. Yo recuerdo cuando conocí a Noé y, bueno, a todo su equipo de compañeros que me hablaban de las observaciones etnográficas. Y esto es como, ¿sabes aquello que cuando te vas a comprar un coche luego solo ves coches? O cuando tu mujer está embarazada solo ves gente con los cochecillos y tal. Pues me pasa lo mismo. Ahora ya veo museos etnográficos en todos lados, ¿no? Sí. Y es un poco lo que habla de la sociología, ¿no? Al final, el tema de la etnografía, podríamos decir que es, aparte de esta definición de este señor que es sociólogo, ¿no? Sería focalizar, observar un poco desde yo estuve leyendo, recuerdo cuando preparamos el programa de antes del verano, de la pausa, al que hacía referencia Salva, como la observación desde lejos, la observación del entorno. Uh-huh. Si nos puedes explicar con tus propias palabras, aparte de lo que hemos visto de digamos, esta definición, ¿no? ¿Cómo se podría explicar esto a la gente que no sabe lo que es ni la etnografía y cómo se puede vincular esto con el tema de la observación, ¿no?
Bueno, al final es una cosa que es muy de sentido común en el fondo, ¿no? Es decir, no se trata más que observar con atención, ¿no? Ver el campo, ¿no? Que el otro día comentabais también en el podcast. Ver el campo, ¿no? Es decir, poner el foco en aquello que tenemos ante nosotros, ¿no? Y en este caso, en esas relaciones que puede haber, pues, sociales, o en esas interacciones entre las personas que forman parte del entorno que observamos, de las personas con las máquinas, con los elementos de su puesto de trabajo, pero un poco, pues, sobre todo esa interacción, pero verla con la intención de ver más allá de lo observable, ¿eh? Tratar de comprender no solo qué es lo que está haciendo, sino por qué lo está haciendo así. Es un poco la idea. ¿Y en qué nos ayudaría esto en la seguridad y salud, ¿no? Lo de observar un poco más allá. Yo entiendo que eso nos aporta sobre todo, como os digo, el entender el porqué de algo, ¿no? Es decir, al final podemos ir por cualquier instalación, ¿no? Y vemos que alguien está haciendo algo, tanto positivo como negativo. Quiero decir, yo creo que también hay que no solo poner el foco en los aspectos negativos cuando se hace una observación, ¿no? Este lo está haciendo mal, sino, hostia, pues este lo está haciendo bien, este otro, ¿no? Porque de ahí es donde puedes extraer también esas buenas prácticas que puedan luego un poco servir, digamos, de empuje para el resto. Entonces, yo creo que lo que más nos aporta viene precisamente en esa comprensión de por qué hace algo la persona que estamos observando, para tratar es un poco como cuando hablamos de los análisis causa-raíz, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de ese comportamiento, de esa conducta? ¿Es una cuestión de que está cometiendo un error porque le falta conocimiento? ¿Es porque la máquina no ha tenido el mantenimiento adecuado y por eso se ve obligado a utilizarla mal? No quedarnos en simplemente que la está utilizando mal, ¿no? Sino conocer realmente por qué puede ser eso. ¿Y tú conociste todo este tema? Nos comentabas antes fuera de micro, porque venía del tema del mundo del diseño industrial, ¿no? Sí. ¿Hay algún ejemplo interesante dentro del diseño industrial de cómo se utiliza todo esto de la etnografía, ¿no? De la observación etnográfica, que nos comentabas que era... Sí, hay cosas curiosas, ¿no? Al final, digamos que el diseño de producto necesita comprender cómo se comporta la gente cuando desarrollamos un producto, ¿no? Una empresa que desarrolla un producto o un servicio necesita conocer de la mejor manera posible cuáles son las necesidades que tiene, bueno, pues esos usuarios, ¿no? de ese producto, de ese servicio. No solo las necesidades que manifiesta, ¿no? Aquellas que puede verbalizar y que es más fácil, digamos, de extraer, sino también las necesidades latentes, que son las más complicadas de ver, ¿no? Y que son un poco las que pueden quizá encajar en este concepto de observación etnográfica. Hay casos curiosos, ¿no? De hace tiempo ya, pero que yo creo que no por ello dejan de resultar curiosos, porque en su momento lo fueron y mucho, como por ejemplo el tema de que para la comunidad judía, pues determinadas marcas de electrodomésticos introdujeran el modo Shabbat, sabiendo, digamos, ¿no? O fruto de esa observación de que el sábado es el día sagrado en el que no pueden hacer uso de ningún elemento electrónico, ni es el día de descansar, de desconectar, digamos, bueno, un poco de esta vida, ¿no? Que llevamos. Y se hace un guiso o se suele comer un guiso muy tradicional en el Shabbat, y lo que hacían esas empresas de electrodomésticos era introducir a través de la electrónica pues, la posibilidad de que pudieran llegar a obtener ese resultado final, ese guiso, sin tener ellos que interactuar, digamos, directamente durante el Shabbat con el electrodoméstico, ¿no? A través de programaciones que pudieran hacer que se activara solo el electrodoméstico programándolo, ¿no? Como los típicos programadores que podemos tener para el aire acondicionado o para la calefacción. Es decir, si entiendo bien, la observación lo que busca es profundizar en las razones por las que una determinada comunidad, que puede ser un entorno de trabajo, un lugar de trabajo, exacto. hace las cosas de una determinada forma. Es decir, conocer
esos antecedentes a los diferentes comportamientos o rutinas que se establecen, ¿no? Exacto. Sí, sí. Tiene que haber, entiendo, Noé, para conseguir esas, o para identificar esas necesidades latentes, tiene que haber, aparte de la observación, una interacción también con las personas, ¿no? Sí, a ver, hay muchas formas, ¿no?, de hacerlo. Si te vas a la sociología pura, que yo tampoco soy ningún experto, ni mucho menos, pero evidentemente puedes hacer una observación en la que el observador tenga una participación directa o indirecta, en función también un poco del objetivo que persigas, ¿no? Evidentemente, si es una participación directa, bueno, vas a condicionar, vas a obtener unos resultados que te pueden ser interesantes, pero por otra parte también vas a condicionar el comportamiento de las personas que observas, ¿no? Mientras que en la observación indirecta, pues ocurre justo lo contrario, ¿no? Tendrás otro tipo de resultados, pero no estarás condicionando el comportamiento. Es un poco dependiendo también del objetivo que tengas. Uh-huh. Es decir, puede haber una observación indirecta en la que tú recoges información a través de esa observación. Correcto. Y luego, posteriormente, puede haber una entrevista con esas personas o grupos de personas que se han observado para entender esos comportamientos. Exacto. Sí, ese sería, digamos, podría ser un buen mecanismo para extraer esas necesidades latentes que decíamos antes, sí. Sí. Uh-huh. Cuéntanos un poco cuál sería el proceso para hacer una observación. Es decir, tú mañana vas a un centro de trabajo a hacer una observación, ¿qué haces? ¿O cómo lo harías? Para que así los oyentes entiendan un poco mejor cuál es el proceso de la observación etnográfica. Vale. Nosotros dentro del departamento tenemos digamos, nuestro propio método de trabajo, ¿no?, que va en cuatro etapas o 4 fases. Uh-huh. Una primera fase de explorar un poco el contexto en el que nos vamos a desempeñar, ¿no? Al final, pues entender un poco a qué empresa vamos a ir, qué tipo de perfil de trabajador nos vamos a encontrar, qué tipo de tareas hace o qué tipo de procedimientos sigue. Una fase de detectar esas necesidades de las que hablábamos antes, que es donde entrarían ya las observaciones. Una vez que tuviéramos las necesidades, digamos, detectadas, pasaríamos a generar soluciones y luego implementarlas, ¿no? Pero dentro de las observaciones y dentro de esa fase de detectar, en función del contexto en el que nos vayamos a mover, pues existen muchas herramientas, ¿vale? Hay muchas herramientas que vienen de la propia sociología y de la etnografía para, digamos, registrar o esas observaciones. A nosotros a veces nos gusta mezclar, ¿no?, algunas de esas herramientas precisamente porque va un poco en función del contexto. Pero lo que hacemos al final es, si ya tenemos claro dónde vamos a desempeñar el trabajo de campo, qué tipo de perfil de trabajador es, nos vamos al toolkit, ¿no?, de herramientas que tenemos y decimos, bueno, vamos a aplicar esta y esta, se aplican y luego ya se analizan. En esas observaciones, al final, lo que nos interesa, por decirlo de manera un poco sencilla y que todo el mundo lo pueda entender, sobre todo respondernos a qué es lo que está haciendo el trabajador, cómo lo está haciendo y por qué entendemos que lo hace así. Uh-huh. ¿Vale? Luego se puede profundizar más, ¿no? Pero lo básico, digamos, para arrancar, ¿no?, o por intentar hacerlo lo más sencillo posible de entender es eso. Nos explicabas, por ejemplo, un caso que creo que es bastante instructivo de la gente de estos que utilizaban los martillos. Ah, sí, ¿no? Stanley, sí. Los Stanley, ¿no? Uh-huh. Sí, el caso de Stanley también es de hace unos años, pero también yo creo que es interesante por lo que supone el cambio. Stanley es un fabricante de herramientas americano, ¿no? Ellos tenían un martillo de demolición de estos típicos de las obras, ¿no?, como el que llevaba Team Herramientas Taylor, ¿no?, en la serie. Y ese martillo, bueno, pues querían rediseñarlo. Entonces, dentro de ese rediseño lo que se plantearon fue hacer primero una observación de realmente cómo utiliza el martillo el obrero al que va a ir dirigido, ¿no? Y se dieron cuenta que la función principal que tenía el martillo ya no se satisfacía tanto, ¿no? Ya no se cumplía tanto, porque al final no lo utilizaban tanto para clavar como para quitar un clavo, como para separar 2 lamas de madera, tirar abajo un tabique de pladur. Esto lo que hizo fue que, viendo esas observaciones, decidieran modificar por completo el diseño, no hacer solamente un restyling y ponerlo un poco más bonito, sino darle otro tipo de funcionalidades al martillo. Entonces, el martillo al final tenía, por supuesto, la posibilidad de clavar
un clavo si era necesario, porque no podía perder su esencia, pero podía hacer hasta